Pues muy buenos días a todos los participantes de este seminario de Global ABC Group. Mi nombre es Ricardo del Río. Hoy tengo el gusto de presentar un tema muy interesante que se llama mitos y realidades. Voy a tratar de cubrir aspectos que nadie te dice, que nadie te platica y que de alguna manera pues yo he aprendido un poco con tropiezos y con experiencia y con disposición. Y básicamente, pues la idea es que podamos explicar algunos temas que son poco conocidos. Y déjenme ver que esto esté funcionando para proceder como corresponda. Bueno, pues básicamente lo que quiero hoy es platicarles acerca de una breve introducción, quién soy, por qué es necesario rentar un espacio comercial o una oficina o un local o una bodega cuando voy a solicitar una visa, seguro de auto mexicano con placa mexicana circulando en Estados Unidos, qué consecuencias, qué situaciones, cómo funciona, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Otro de los temas es por qué siempre hablamos de contratar seguros en Estados Unidos cuando todavía ni siquiera tengo operaciones, y quiero explicar un poco por qué es importante que no lo dejen para el final. Muchas veces cuando vamos al súper, pues dejamos el helado para el final porque es el que se derrite. Pues no, aquí tenemos que contratar el seguro o por lo menos iniciar gestiones para tener una oferta antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ya vamos a empezar a operar, créanme que esto del seguro no es rapidísimo y no es como ir a Walmart a contratar un seguro y encontrarlo ahí listo para llevárnoslos en nuestra bolsa de súper. ¿Por qué se hace necesario que yo le solicite a mis proveedores, a mis surtidores, a mis contratistas o subcontratistas o subcontratistas que tengan los mismos seguros que yo? Vamos a hablar un poquito de lo que son las visas de estudiante y lo que significa el OPT, que es un Optional Practical Training, que es un permiso que da el gobierno de los Estados Unidos o el Departamento de Migración para que los estudiantes con visa de estudiantes puedan trabajar durante una época antes de terminar la carrera o posteriormente a terminar la carrera. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué me convierto en residente fiscal y qué significa eso? Mucha gente no entiende o no sabe o no le han explicado que después de radicar un tiempo determinado en Estados Unidos te conviertes en residente fiscal. Si ustedes han escuchado también, vamos a hablar un poco de lo que es el Credit Score. El Credit Score es un grado de calificación crediticia que tu Social Security Number tiene o tu ITIN puede tener, y es importante para que las operaciones financieras que vayas a realizar tengan relevancia. ¿Cómo y por qué tengo que pagar impuestos en Estados Unidos? No vivo aquí, no estoy aquí, hice una venta de una casa, hice una venta de un coche, hice alguna operación financiera que tiene relevancia en cuanto a pago de impuestos, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y hablar un poco de seguros de gastos médicos, en qué se diferencian los seguros de gastos médicos en México con los seguros de gastos médicos en Estados Unidos. Y también, ¿qué pasa si yo extiendo mi seguro de México o mi estancia en Estados Unidos con mi seguro de México para permanecer o residir aquí en Estados Unidos alguna época? Y finalmente, para cerrar con broche de oro, un tema muy desconocido y muy relevante que tiene que ver con lo que es el impuesto de herencia. En México el impuesto de herencia es 0 hoy, pero en Estados Unidos es hasta un 40% de lo que exceda un monto. Ya voy a platicar un poquito más adelante, pero pues sí es importante que sepamos que todo aquello que dejemos como legado, a eso se refiere estate, tiene una implicación fiscal para los herederos y se paga del legado que deja el finado. Pues muy bien, como introducción, pues quiero agradecer a Global Group por la oportunidad de participar en este ejercicio. Me parece que es un ejercicio de capacitación muy importante. Normalmente cuando acudimos a este tipo de seminarios, pues nos dan muchos elementos, nos dan mucha información,
pero salimos de ahí y como que se queda el 80 o el 85% de lo que aprendimos en el aire, porque la diferencia de lo que está haciendo Global ABC con ustedes o Global ABC Group es pues darles algún tipo de capacitación y ponerlos en contacto con expositores. Él le llama expertos, yo me siento halagado que me diga experto, pero con expositores que lo que tratamos es de extender los conocimientos, compartir experiencias, compartir situaciones. Y cuando los seminarios que se daban en el pasado, pues era muy rápido, así como una barnizadita por encima de qué opina el contador, qué opina el agente de seguros, qué opina, no sé, el abogado migratorio, entre otras. Y pues obviamente las herramientas yo considero que está dando Francisco o Global ABC Group en este seminario son muy importantes, tienen mucha relevancia y me siento a veces como que comparo esto con los otros seminarios y digo, es como ir al 4th of July, a la celebración de la independencia o a ver los fuegos artificiales al Zócalo o a donde ustedes celebren ese tipo de eventos en donde hay cohetes y fuegos artificiales. Me refiero a lo mismo, cohetes o fuegos artificiales, no cohetes y fuegos artificiales. ¿Y qué pasa? Que después de gozar durante 5 o 7 minutos las luces, los colores, el esplendor, la noche, etc., lo único que queda es humo y el recuerdo y el sonido que pues de repente nos acordamos. Pero este curso está plantando una semilla y yo estoy seguro que van a generar que mucha gente que se dedica o que ha participado en este tipo de capacitaciones o de seminarios va a copiar la idea de Global ABC y pues me siento muy orgulloso de ser parte de sus aliados. Y a ustedes los felicito por participar y por dedicar todo este tiempo. Parece que están dedicando muchas horas, pero realmente si ustedes vinieran solitos a tratar de aprender todo esto, les tardaría meses o quizás años. Y sobre todo que lo que hemos aprendido, los que ya migramos y estamos aquí en Estados Unidos, es que tenemos que pasar por haber cometido muchos errores, porque creo que las diferencias culturales son el principal factor de fracaso de los que venimos a hacer negocio a Estados Unidos. Pues, ¿quién soy? Nací en Ciudad de México en 1958. Para los que saben matemáticas, tengo 62 años. Me siento de 40, pero tengo 62. Estudié la carrera de licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana con una especialización en mercadotecnia. Tuve la suerte y la fortuna de trabajar durante la universidad. Tuve otros trabajos sideline de fin de semana le llaman ahora los chavos antros, pero yo les llamo discotecas porque lo que íbamos era a ver al disc jockey y a bailar. Pero trabajé principalmente, mi primer trabajo en seguros fue Seguros América Banamex. Esto fue por azares del destino, yo nunca lo planeé así porque mi papá me había sugerido que en Banco Nacional de México, Banamex, tenían un programa de capacitación para jóvenes ejecutivos que una vez que terminaran la capacitación pudieran pasar a ocupar una gerencia de una sucursal, y en aquella época pues los bancos eran como ser director general de una empresa multinacional. Y cuando llegué a Seguros América, a Banamex, a pedir oportunidad, me dijeron, no, pues mira, ya eso ya se terminó, pero tenemos una empresa hermana que se llama Seguros América, están en la Avenida Revolución. Fui, me presenté y sí me contrataron como auxiliar del auxiliar administrativo, y así inicié mi carrera. En seguros tuve muchas oportunidades que se me presentaron, las vi venir y las tomé, porque me aventuré a tomar la incapacidad de un ejecutivo que se enfermó durante 8 meses. Yo me hice cargo de su gerencia, atendiendo asuntos que yo ni entendía, pero tuve el apoyo de la dirección de operaciones y de la dirección técnica y de la dirección internacional, y tuve oportunidad de crecer muy rápido en este sector de seguros. Posteriormente trabajé en Seguros Monterrey, lo que ahora es Monterrey New York Life, como gerente del área, subgerente del área internacional, y posteriormente corredor en Brockman & Shue, lo que ahora es Marsh Brockman & Shue. Después, en el año del 90, nos asociamos, el que había sido mi jefe en Brockman y un servidor, y fundamos Codiza, que después se convirtió en Codiza Nelson Hurst, y después Nelson Hurst de Inglaterra fue adquirido por un grupo sudafricano de nombre Price Forbes, y todos nos convertimos en Alexander Forbes, y ahora es la división que
se integró como el área internacional de Alexander Forbes, ahora es propiedad del grupo de Lockton Companies, que son el corredor de seguros privado más grande del mundo. Estoy casado con Margot Bosch, tengo 2 hijos, Andrea de 29, ingeniera mecánica, trabaja para una empresa productora de cold brew coffee, café percolado en frío o preparado en frío. No es para tomárselo en frío, pero lo preparan en frío en vez de poner el agua hirviendo y echarle el café y hacer el percolado o como le quieran ustedes llamar, como la cafetera que tenemos en casa o en la oficina. Esto lo hacen en frío, entonces en vez de tardarse 8 minutos en el agua caliente, se tarda 24 horas en el agua fría o en un proceso frío. No lo entiendo muy bien, pero Andrea, ingeniera mecánica, y Ricardo, ingeniero civil. Él tomó la decisión de aventurarse a irse a Australia 1 año, ya lleva 1 año, quiere extenderse otro año. Temo que no quiera regresar o que no lo vea viable, sobre todo ahora que dice que con la pandemia pues tenemos el problema de que hay poco empleo en Estados Unidos, aunque yo sé que él lo va a conseguir, pero él está muy contento allá. Y la verdad sí me da envidia haber podido hacer a los 27 años la aventura que él está llevando a cabo. Está trabajando como ingeniero, tiene un trabajo fijo, ya se certificó como buzo, en fin, está viviendo la vida alegre, contento allá en Australia y nosotros pues extrañándolo mucho, ¿no? En 2006 iniciamos este emprendimiento del sueño americano. Yo ya tuve oportunidad de presentar una ponencia aquí con ustedes que se llamó Caso de Éxito, y reitero pues que esos éxitos se logran a través de muchos fracasos y muchos errores, y eso fue en lo que basé mi presentación. Soy agente de seguros tanto en México como en Estados Unidos y por lo tanto pues tengo la capacidad de asesorar a mis clientes tanto en México como en Estados Unidos. Esto lo que quiere decir es que parte de los temas que voy a tratar hoy es que si me preguntas de tu seguro de coche en Estados Unidos, seguro de coche en México, lo sé, así que este tipo de cosas para mí son muy naturales porque tengo la oportunidad de poderles asesorar en ambos lados de la frontera. Pues sí, llevamos ya 15 años, nos convertimos en ciudadanos americanos en abril del 2019 y pues ya votamos por primera vez. No me pregunten por quién votó, por quién voté, espero que ustedes adivinen. Y después de haber pasado por muchos cambios, asociaciones, diferentes estructuras de trabajo, he especializado en gran medida lo que es mi trabajo a los usos del seguro de vida como instrumento de financiamiento. En México estamos acostumbrados a entender o a creer que el seguro de vida es el instrumento financiero que debemos de dejarle a la viuda para que pueda pagar las colegiaturas, para que pueda pagar las deudas y pueda seguir viviendo. Y en Estados Unidos tiene muchos usos, como compra-venta de acciones entre socios, igualar herencias, hombre clave, prepago de impuestos hereditarios, fondeo para un fideicomiso para personas con necesidades especiales, planes de compensación diferida, en fin, es un tema muy apasionante y si alguien tiene interés, con muchísimo gusto puedo proporcionarles material, videos, presentaciones en PowerPoint, porque realmente sí es importante saber que el seguro de vida es uno de los mejores instrumentos de financiamiento para aquello que en vida no pudimos fondear o financiar. Pues muy bien, entrando en materia, voy a platicarles este tema de por qué necesito rentar o tener un local o una oficina, una bodega o lo que sea para poder tramitar mi visa, pues porque de alguna manera lo que el gobierno americano quiere con ofrecer visas y dar oportunidades de que la gente se venga a trabajar para acá, pues es crear infraestructura, crear empleos principalmente. Y yo creo que si voy a poner una tienda, pues necesito un local, si voy a poner una fábrica, pues necesito una bodega o necesito un lugar industrial, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente acudimos a un lugar, al centro comercial o al mall o como le quieran llamar, o a las bodegas, y pues hablamos con el casero y le explicamos lo que estamos haciendo y nos dice el casero, oye, y pues, ¿qué es lo que tú necesitas hacer aquí? No, pues necesito poner la barra, la cocina, las mesas y quiero construir aquí esto y quiero hacer aquello allá. Y entonces el casero nos va a decir, bueno, ¿y cuánto tiempo te vas a tardar
en estructurar y en poner en orden tu local para poder empezar a trabajar. No, pues mira, ya tengo aquí al arquitecto que ya me dijo que nos vamos a tardar 5 meses. Y entonces el casero me da las llaves, firmamos el contrato y me regala los primeros 5 meses de renta. Y entonces, ¿qué es lo que generalmente pasa? Pues el casero ya me otorgó esa facilidad de entregarme las llaves y resulta que ya fui a hacer las entrevistas, ya me autorizaron mi visa, ya me siento así que triunfante y orgulloso, y pues digo, pues ya tengo la visa, ya me voy a poder quedar un año, pues luego veo qué hago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos con el señor casero y le agradecemos mucho su atención, le damos las gracias y le decimos que, pues, que muchas gracias. ¿Qué ha pasado y cuáles son algunas de las consecuencias? Pues fíjense nada más que algunos centros comerciales, mi conocimiento es aquí en San Antonio, es que algunos centros comerciales como La Cantera o el North Star Mall o el RIM decidieron dejar de rentarles locales a mexicanos que quieren tramitar visas porque esto les empezó a pasar muy seguido. Tenemos que entender que la cultura aquí es de honor y si yo hice un compromiso con el casero, aunque haya yo firmado un contrato y lo pueda yo romper, es palabra de honor, es palabra de hombre, o como los machos hay que aguantarse. Bien, el siguiente tema tiene que ver con los automóviles, aquellos que traen sus vehículos con placa mexicana, es totalmente normal, es correcto. No es como de aquí para allá llevarse un coche porque lo tienes que importar y el permiso y los impuestos y todo el tema tan complicado que seguramente ustedes saben mejor que yo. Los seguros en México otorgan una cobertura total Ricardo, prácticamente. Sí, ay, disculpa que te interrumpa. Me preguntan los chavos que si esto no es lo que impartiste el día de ayer, pues sí, Francisco me pidió que hiciera la misma presentación los 2 días. porque me preguntan que parece el tema exactamente el de ayer. Es exactamente el de ayer, así me lo solicitó Francisco. Ah, ok, ok, ok. No sé si estaremos confundidos de generación y a lo mejor esta es la otra generación y yo estoy No, esa es la repitiendo el tema de generación ayer, 2. pero a mí me pidió 16 y 17 mitos y realidades. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. No, adelante. Muy bien, pues si ustedes son los mismos de ayer, les pido una disculpa. Yo lo que me solicitaron fue que hiciera la misma presentación 2 veces, entendí que era para 2 generaciones diferentes. Pues en fin, hablando de los seguros de autos, los automóviles asegurados en México, las pólizas mexicanas otorgan cobertura tanto en México como en Canadá, como en Estados Unidos, para prácticamente todos los riesgos que ampara una póliza de seguro de autos, excepto lo correspondiente a responsabilidad civil. Entonces, para ello, pues lo que necesitamos es contratar una póliza de responsabilidad civil que sí cubra en Estados Unidos. Para ello, las compañías de seguros en México tienen una extensión que se llama RC, extensión Estados Unidos, con la cual cubren los viajes o las estancias o los periodos en que ustedes circulen en Estados Unidos. Y esto lo que quiere decir es que, pues, si yo voy a venir de vacaciones o voy a venir al doctor o voy a venir de compras y vengo con mi coche, este seguro de extensión de responsabilidad civil para el extranjero me cubre perfectamente la responsabilidad civil, pero si yo lo que planeo es venirme a vivir, trabajar, estudiar, comer, dormir y soñar aquí en Estados Unidos, pues ese tipo de seguro no aplica, hay que contratar un seguro específico para, igual que el vecino, mi vecino que tiene su coche americano con placas americanos, vive, trabaja, come, duerme y sueña. Aquí para eso también necesita su seguro de responsabilidad civil. Hay seguros especializados con los cuales puedo yo asegurar mi auto. Nosotros tenemos una autorización con una compañía de seguros para asegurar autos placa mexicana en cobertura amplia. Pero ¿qué pasa si mi auto está financiado en México? Tengo un gravamen, tengo un beneficiario preferente o es un arrendamiento y si yo le digo a la compañía que me está financiando o arrendando el auto que me lo voy a traer a Estados Unidos, no van a aceptar que yo cancele el seguro de México. ¿Por qué? Porque no van a entender cómo funciona. Yo sí he logrado que algunos acepten, porque pues básicamente lo que hacemos es poner un beneficiario preferente en la póliza para que le paguen a la financiera. Pero es difícil que lo acepten, así que
Y bueno, ya mencioné que se puede contratar un seguro especial, que nosotros tenemos una autorización especial con Progressive para poder asegurar autos con placas mexicanas. El tema es que si tú acudes a una empresa de seguros con un agente y te pide tus datos y te pide el número de serie del coche y su sistema lo reconoce, porque todos los números de serie están catalogados y tienen las especificaciones precisas de cada auto, te dicen que sí te lo pueden asegurar, pero a la hora del siniestro, a la hora que hay que entregar la factura, te vas a decir, ¿factura? ¿Qué es esto? Yo no conozco la factura, no sé para qué sirve, yo lo que necesito es el title, que es lo que le llaman aquí, el título de propiedad, no, aquí no hay facturas. Entonces, si tengo mi auto asegurado en México, perdón, asegurado en México, sí, y tengo un accidente en los Estados Unidos, ¿cómo se lleva a cabo la reclamación? Si mi aseguradora tiene que reparar mi auto, ¿qué va a pasar? Y si contrato un seguro de responsabilidad autoturista northbound para estancias cortas y me quedo a trabajar, ¿qué pasa? Bueno, pues básicamente si yo tengo mi seguro de auto en México y tengo un accidente y quiero que mi aseguradora lo repare, lo tengo que llevar a México, lo tengo que llevar a la frontera. ¿Eso qué quiere decir? Pues ustedes conocerán el proceso, va el ajustador, bueno, el ajustador aquí ya no, porque el ajustador aquí es la policía y la policía entrega un reporte. Pero vas al centro de evaluación, hacen una evaluación, te determinan los daños, te dicen a qué taller lo tienes que llevar o a qué taller eliges de los que te ofrezcan y pues lo tienes que reparar en México. Normalmente los accidentes aquí en Estados Unidos, cada uno de los involucrados asume el reportarle a su compañía de seguros su siniestro y la compañía de seguros establece pues la reparación, un centro de evaluación y de ahí te mandan a un taller y pagas tu deducible. Y posteriormente, entre aseguradoras determinan quién fue el responsable y la aseguradora del responsable le reembolsa a la aseguradora del no responsable o del tercero dañado por el asegurado el importe del deducible para que a su vez sea reintegrado al... Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si tengo un siniestro y tengo placa mexicana y tengo mi seguro de México, va a ser más complicado que yo pida que me pague el otro porque yo digo que lo